buenos días. Mire, la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja y también la violencia sexual, constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de todas las mujeres. Las estimaciones mundiales, publicadas por la Organización Mundial de la Salud, indican que al menos una de cada 3 mujeres en el mundo han sufrido violencia alguna vez en su vida. ¿Qué hacer para evitar este tipo de agresiones? Bueno, hoy justamente hablaremos de este tema en Punto y Coma. Acompáñenos. En los últimos años, la violencia contra las mujeres ha ido en aumento. Algunos estados en los que se ha activado la alerta de violencia de género son Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, entre otros. La violencia de género se caracteriza por el maltrato contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, que viola sus derechos humanos en los espacios públicos y privados. Además, presenta conductas de odio o rechazo hacia las mujeres. La violencia hacia las mujeres puede reconocerse de la siguiente manera. Violencia social. Se trata de la violencia que diariamente viven en la calle, como faltas de respeto en el transporte público o el no poder vestir de cierta forma para evitar acoso. Violencia económica. Esto es cuando el hombre no permite que la mujer trabaje y controle el ingreso del hogar para tener el control de las decisiones de su pareja e incluso de los hijos. Violencia sexual es cuando el hombre obliga a la mujer a tener relaciones sexuales como parte del rol de la pareja. Violencia emocional son los insultos, chantajes, amenazas y todo daño psicológico que sufre quien vive violencia en la relación. Por ello es importante detectar estas actitudes a tiempo, a evitar un acto de violencia que en el peor de los casos concluya con la vida de la mujer agredida. Buenos días, bienvenidos una vez más a Punto y Coma. Yo soy Paulina Silva y hoy, bueno, les tenemos un tema muy importante, la violencia contra las mujeres, que además parecerá repetitivo, reiterativo, pero bueno, es un tema que sigue siendo de importancia porque no se acaba, sigue la violencia a pesar de que los llamados y los esfuerzos pues no han faltado. Estamos, por supuesto, en el marco de del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre en todo el mundo, y es un llamado, bueno, pues para que sigamos reforzando estas acciones. Hay pues cifras pues muy alarmantes, que siguen siendo vergonzosas, que siguen siendo de miedo. En México cada día son asesinadas 9 mujeres. Imagínense pues de qué dimensión es este problema. Bueno, para hablar al respecto, también saludo a mi compañera Pati Rodríguez Calva. ¿Cómo estás, Pati? Pues muy contenta, mi querida Pau, de compartir una vez más el micrófono aquí en Punto y Coma, y sobre todo pues tratar este tema desde raíz, lo que es la violencia contra las mujeres, sobre todo en México, un país que se ha visto afectado y que está siendo ojo del huracán por los feminicidios que se han vivido en los últimos tiempos. Tú dices, sí, 9 mujeres asesinadas al día, y ese es, digamos, un corte de caja de lo más reciente que tenemos hasta 2016-2017, pero los casos que se han dado, los más recientes en Ecatepec, apenas en la Ciudad de México, cuando antes se decía que los estados más conflictuados para feminicidios eran Colima, Guerrero, Zacatecas, Chihuahua, y hoy parece que ninguna entidad está exenta de la violencia contra las mujeres. Y bueno, ¿qué mejor para hablar de este tema que los expertos, quienes trabajan con mujeres violentadas y quienes están trabajando precisamente para que las mujeres tengamos todas, desde la trinchera que estemos, una mejor calidad de vida? Ya está aquí en el estudio, gracias, Claudia González. Claudia es coordinadora del proyecto Vive en México, y ahorita nos platicas qué hace este maravilloso proyecto que está auspiciado por la Organización de Estados Americanos en nuestro país. También le damos gracias al doctor Mario Arroyo Juárez, quien es investigador y especialista de Early Institute en seguridad. Y bueno, también Mario, ahorita nos platicas a qué se dedica el instituto. Claro que Así es que, ¿te parece, Pau, que arranquemos este programa, que será un programazo para que, a ver, Claudia, ¿qué hace Vive? El Proyecto Vive es un proyecto que está financiado por Fundación Walmart de Estados Unidos y que se implementa en México a través de una organización de la sociedad civil que se llama Trust for the Americas,
que tiene sede en varios países en el continente y que es una organización aliada sin fines de lucro a la OEA. Nosotras lo que hacemos en Proyecto Vive viene de Ven, Inspírate y Vende, y capacitamos a las mujeres para que adquieran habilidades blandas, habilidades técnicas y un módulo en prevención de la violencia para que las mujeres sepan identificar cuando están sufriendo violencia. Esta capacitación es totalmente gratuita, puede durar 10, 22 o 42 horas, y después de que las mujeres se han capacitado, las ayudamos a que se vinculen a una oportunidad laboral formal o a que emprendan un proyecto o fortalezcan su proyecto productivo. En México hemos funcionado casi en los 28 estados, nos movemos itinerantemente en algunos municipios y en otros estamos de manera permanente desde el 2006. Hemos capacitado 45,000 personas, de las cuales son 34,000 mujeres. Y capacitamos mujeres y personas después de los 15 años que sepan leer y escribir. Y lo que buscamos en Vive es, de alguna manera, subsanar ese rezago educativo que tienen las personas y que de alguna manera los dista de acceder a otras oportunidades económicas, que pueden ser, como les decía, más educación, empleo, un proyecto productivo. Y sin embargo, en Vive nos dimos cuenta en los 2 primeros años de operación que todo estaba bien hasta el momento en que la mujer dejaba de asistir o asistía golpeada a Vive porque sus parejas no les permitían seguir viniendo. O dejaban de asistir, ¿no? Sí, que era claro, lo más común. O después de que habían culminado el curso ya no podían trabajar porque sus parejas no se los permitían. O también nos encontramos con algo que es la violencia económica, que desde sus hogares, a pesar de que trabajan, ellas no son dueñas de lo que generan económicamente. Y ni reciben remuneración económica. Claudia, ¿qué te parece si antes de comenzar con estas formas de violencia de las mujeres, Mario, nos puedes comentar qué es lo que hace Early Institute en favor de las mujeres, las investigaciones que hacen al respecto? Claro que sí, Paulina. Patricia, muchas gracias por la invitación, mucho gusto, Claudia. Early Institute es una institución mexicana de hace 13 años. Se dedica a generar conocimiento para informar las políticas públicas. Y en esta ocasión lo que hicimos recientemente fue un diagnóstico sobre el abuso sexual infantil en México. Fuimos buscando abuso sexual, que es un tema prácticamente oscuro totalmente, no hay información, pero en el transcurso de esta investigación nos dimos cuenta de que en realidad no es solo el abuso sexual infantil, por supuesto, sino que es un contexto de violencia generalizada en contra de la infancia. Y de cada 10 víctimas que tenemos en México, 9 son niñas. Entonces, este asunto de la violencia de género es impactante. Analizamos bases de datos del sector salud, del Secretariado Ejecutivo, y en términos generales encontramos que la posibilidad de que una niña sea ingresada al hospital por un abuso sexual es 7 veces mayores a la de un niño. Entonces, tenemos muchos datos que generamos, si quieren se los vamos compartiendo a lo largo del programa. A lo largo del programa, y efectivamente traemos datos de contexto de feminicidio que son realmente graves y que realmente nunca va a ser suficiente todo lo que podamos decir, y realmente son muy graves las cifras de feminicidio en niñas incluso. Lo lamentable, Mario, y todos los que nos están viendo, es que la violencia contra las mujeres no inicia pues en la adolescencia, ya en la edad adulta, sino lo que nos comentas, ¿no? Desde niñas, es decir, toda una vida viviendo este tipo de hostigamientos, de abusos, que bueno, estaremos hablando en esta hora, ya 50 minutos de programa que tenemos en Punto y Coma, así es que acompáñenos, Pati. Claro, que regresen con nosotros después del corte aquí a Punto y Coma, porque pues también vamos a tener la participación de una representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio para que nos diga realmente qué se está haciendo, porque la violencia, añado a tu comentario, desafortunadamente la violencia contra la mujer empieza en casa, y hay violencia también verbal, y a lo mejor no nos damos cuenta y hay que denunciarla. Volvemos.
Pues regresamos aquí a Punto y Coma y agradecemos que ya está también uniéndose a esta mesa de debate Sayuri Herrera. Ella es representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Gracias, Sayuri, por estar aquí. ¿Qué hace este Observatorio Nacional? Platícanos. Gracias a ustedes. Sí, pues el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documenta casos de violencia contra las mujeres, violencia feminicida, en específico los asesinatos dolosos, la violencia sexual, y además acompaña los casos para lograr buscar la justicia y el acceso a la verdad para las víctimas, para las familias. Y bueno, pues me gustaría comenzar. Claudia, nos decías hace un momento, ustedes empiezan a pues dar a conocer a las mujeres qué es la violencia, y que además, como bien decíamos todos aquí en la mesa y coincidimos, comienza desde casa y ni siquiera nos damos cuenta, los padres, las madres también, que no, pues conformes con que ellas también hayan vivido la violencia, siguen repitiendo este patrón, Claudia. Sí, nosotras, como les decía, la capacitación la iniciamos de manera técnica para que adquirieran alguna habilidad para el empleo, pero nos dimos cuenta que muchas de las situaciones que venían acompañadas con la mujer eran de violencia. Entonces en Vive desatamos la conversación en torno a qué es violencia. Les enseñamos cosas muy básicas porque pues las mujeres que llegan solo saben leer y escribir. Les enseñamos que la violencia es una forma, un medio por el cual el otro, la otra, te obliga a hacer cosas que tú no quieres hacer, ¿no? Ya sea en índole sexual, de tu comportamiento, ropa que no te quieres, que no te dejan ponerte, que no te dejan salir, que no te dejan estudiar. Y muchas veces las mujeres no dimensionan que esto es violencia, no se dan cuenta que es violencia, no saben que vivimos violencia en casi todos los espacios, tanto las niñas como las mujeres, en la escuela, en el trabajo, en el transporte público, hay violencia económica, patrimonial, ¿no? Como cuando alguien no te hereda a ti porque eres mujer, pero al resto de tus hermanos sí, ¿no? El acoso que está tan generalizado, ¿no? Los piropos que se ven como algo natural y cultural, ¿no? La otra vez le decía a alguien, pero es que, o sea, me estás diciendo un piropo, y me decía, es que yo convivo con mucha gente, para mí eso es natural. Le digo, pero has vivido en Canadá, ¿tú harías eso a una mujer en Canadá? Y me dice, no, claro que no, pero es otro contexto. Le dije, es lo mismo. Lo que pasa es que en México las mujeres estamos tan acostumbradas a sufrir violencia que ni la sabemos identificar, ni sabemos cómo denunciarla o cómo hacer una alerta de esto, ¿no? Entonces en Vive les enseñamos qué es violencia, y muchas veces vamos directamente con las mujeres que ya fueron víctimas de violencia para ayudar a reconstruir su vida y cerrar este círculo virtuoso que tiene que ver no solo con la erradicación de violencia en sus vidas, situaciones mucho más graves que tienen que ver con asesinatos de sus familiares, violencia física extrema de ellas, de sus hijas. Y en Vive también recibimos mujeres que están viviendo violencia, pero que no saben qué hacer, no las han reconocido y no saben dónde ir para más información u otros apoyos. Ahora, ¿qué hace Early Institute? Ustedes empezaron investigando el abuso sexual infantil y vieron el origen venía más atrás. El origen venía más atrás, la violencia generalizada contra la mujer, pero hay diferentes cifras de cómo la violencia se refleja en las mujeres. Sí, Patricia, nosotros para definir la violencia utilizamos el concepto de la Organización Mundial de la Salud, que es básicamente la amenaza o el uso de amenaza o agresión física en contra de una persona, y tiene varias categorías, incluyendo la psicológica y otras. Pero en el caso particular de la violencia no se denuncia, es decir, por un circuito va lo judicial, las denuncias, las carpetas, pero la cifra negra es enorme. Entonces, una manera de acercarte a eso fueron las bases de datos disponibles de egresos hospitalarios que decía yo, pero no solamente encontramos obviamente violencia sexual, sino de otra naturaleza, y la peor evidentemente es el homicidio. Y de las cifras que encontramos de feminicidio del 2015 al 2017, en primer lugar crecieron. Estamos en números, lo voy a decir
2015 420 homicidios, feminicidios, 621 en 2016 y 715 va creciendo en 2017. Y no solamente ¿Esto es a nivel nacional? Es a nivel nacional. Y no solo catalogados como feminicidios. Y no solamente está creciendo en número, sino también en tasas. Las tasas, el nacional es de 0.52 por cada 100,000 mujeres, creció a 0.78 y ya estamos en 0.90. Eso es en cuanto a mujeres en general. Pero lo grave también es que el crecimiento en menores de edad, en niñas, el feminicidio está creciendo. Crecimos de 0.25 a 0.27 y vamos en 0.31. Y hay 4 estados de la República que en feminicidios de niñas tienen tasas muy por encima de la nacional. El más alto es Sinaloa, de feminicidios de niñas, con 4.8. Le sigue en segundo lugar Chihuahua, con 2.45. Le sigue Morelos, con 2.06. Y el estado de Hidalgo, con 1.3. Entonces... Y eso que se escucha hablar, ¿no está ahí Estado de México? Estos están por encima del Estado de México. O sea, y todas las noticias que recibimos del Estado de México. Lo que pasa es que también a veces los medios se han focalizado en algunos casos que fueron en su momento y hemos descuidado otros. En el caso de niñas, en particular, las que les mencioné fueron de mujeres, de feminicidios en el país, que los repito, fueron Chihuahua, bueno, Sinaloa en primer lugar, Chihuahua en segundo, en tercero Morelos y en cuarto Hidalgo. Pero en el caso de niñas menores de edad, destacan Sinaloa con 2.13, mientras que la nacional es de 0.25, le sigue Zacatecas con 1.50 y Veracruz. Estos 3 estados encabezan la lista de feminicidios de menores de edad con datos del 2017. Híjole, pues es muy, muy alarmante, pero a ver, ¿qué pasa? Porque tú, Claudia, nos comentas de una violencia que comienza en casa y que puede ser, no te vistas de esta forma, no salgas, no te doy dinero para tu consumo propio, y de repente pasamos a los feminicidios. Sayuri, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué momento sobrepasamos esta línea en donde ya las mujeres no aceptamos esta violencia o que no sabemos reconocer que estamos en un foco rojo? Bueno, como ya bien comentaban, hay un continuum de violencia, nosotros le llamamos así, y ese continuum de violencia que va aumentando en la vida de las mujeres lleva generalmente al feminicidio, ¿no? El feminicidio ocurre como una forma, como consecuencia de la discriminación de la que somos objeto en distintos ámbitos de nuestra vida, laboral, familiar, económico, educativo. Y la gran cifra de feminicidios que han venido ocurriendo ahora en el país también está siendo documentada, aunque de manera parcial y bastante deficiente, por la Secretaría de Gobernación. Allí se cuenta con un banco, que es el Banabim, de datos sobre violencia de las mujeres, y que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ordena que se haga este banco de datos. Sin embargo, la gran mayoría de solicitudes de información que se hacen a este banco de datos son o por estudiantes o por periodistas, pero no por el propio gobierno, para generar políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Es decir, se maquillan las cifras para hacer que no está pasando y tampoco se suman más esfuerzos para... Las cifras están incompletas, ciertamente, porque en realidad ese banco de datos tiene que ser alimentado por instancias como la Secretaría de Salud, porque en hospitales se detectan mujeres que llegan con golpes, con lesiones. Tiene que ser alimentado por instituciones educativas, es decir, todas las instituciones de gobierno federal y en todos los niveles municipales y estatales están obligados a alimentar ese banco de datos para que esté actualizado, pero no lo hacen. De modo que sí tenemos una cifra negra en la que desconocemos realmente el número exacto de mujeres que están siendo violentadas, para lograr intervenir con efectividad desde el gobierno federal y gobiernos locales.
Esto significaría que esta cifra negra podría incluso duplicarse o triplicarse según las cifras que tenemos si no existe este registro nacional. Digo, yo lo pongo en la mesa y también el próximo domingo celebramos el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué México está siendo un país, me gustaría que ustedes desde sus investigaciones, su análisis, ¿por qué México está siendo un país puntero, desafortunadamente, en violencia contra las mujeres? Hablamos de tradiciones, hablamos de costumbres arraigadas, pero ¿por qué no tenemos las políticas públicas cuando hemos avanzado en otros temas y la mujer siempre sigue siendo como que el ojo del huracán en lo que es la violencia? Claudia. Bueno, la Comisión Interamericana de la Mujer hace unos días publicó un dato que en promedio en el continente los países invierten 1% de su presupuesto anual para la erradicación o prevención de la violencia contra la mujer. Esto a nivel del fondeo de políticas públicas o de programas, etcétera, que tienen que ver, como decía la compañera, no solo desde sacar datos, sino desde la recepción que se hace en los triajes en los hospitales, ¿no? De identificación de víctimas de mujeres que están sufriendo violencia. Eso por un lado, pero también estas cuestiones culturales permean a las personas funcionarias públicas. Muchas veces cuando una mujer llega a denunciar, le dicen, mira, esta es la cruz que te tocó vivir, pues mira, ni modo, así es el amor. O sea, una compañera que trabajaba en alguna secretaría vio una presentación, me mandó una foto alguna vez, de que se estaba dando a funcionarios y funcionarias públicas del sector de comunicaciones y transporte. Y decía al final, lo más importante es la familia, el amor lleva sufrimiento. Qué barbaridad. Entonces, si las propias capacitaciones de personas funcionarias públicas tienen este contenido, es simplemente una perpetuidad de lo que culturalmente ya nos alimentamos, ¿no? Y entonces, suponte que nosotras desatamos la conversación, suponte que los datos que generan ellos y ellas empoderen organizaciones, a las mujeres y tal. Pero si al final quienes son las personas responsables, la policía, en los hospitales, los jueces, no tienen esta conciencia de que la violencia no es normal, o sea, se tiene esta creencia generalizada de que el hombre tiene que mandar y tiene que ejercer la violencia, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo es eso de que si te cela es que te quiere, si te pega es que le importas? Y pues también la construcción cultural que hacemos o que nos enseñan a las niñas y a las mujeres de que debemos y tenemos que mantener un matrimonio, una pareja por toda la vida, sobre todo y para todo. Y todas estas cuestiones hacen que las mujeres al final no denuncien y que, como decía la compañera, sigan viviendo bajo este continuum de violencia que al final puede llevarlas al feminicidio, ¿no? Claro. O a situaciones que permiten donde hay violación sexual de sus niños y niñas. Sí, vamos a hacer una pausa, Pau, y para seguir con la respuesta a esta interrogante, Mario Sayuri, porque dicen que Vox Populi es Vox Dei, y ¿qué nos faltaría precisamente como país para dar el salto a ese pégame pero no me dejes, ¿no? Ese asunto de que hoy en cifras se demuestra que el 66% de todas las mujeres que vivimos en este país algún día hemos sufrido algún tipo de violencia. Entonces, vamos a ver por qué está pasando esto en México y qué tendríamos que hacer o qué falta, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos a Punto y Coma. Finalmente se haga justicia. Bien, Sayuri, regresando del corte y también todos ustedes, nos gustaría saber, pues, ¿qué podemos hacer nosotros si las autoridades no están haciendo nada? Además de crear estas bases de datos, además de que los medios de comunicación intervengamos para darlo a conocer, ¿cómo podemos ayudarnos de mujer a mujer, de familia en familia, para que vayamos pues avanzando en estos temas? Y además también, si ya hablaron con Claudia Sheinbaum, si ya ustedes han tenido contacto como asociaciones, como organizaciones, para pedirle a los nuevos gobiernos que tomen cartas en el asunto. Nos vamos a un corte, no se vaya, volvemos en unos minutos en Punto y Coma. Estamos
Seguimos aquí en Punto y Coma y camino a este Día Internacional de la erradicación o de la eliminación de la violencia contra la mujer. Tenemos aquí en la mesa de trabajo diferentes opiniones de lo que tenemos que hacer, no solo para dejarle toda la chamba al gobierno, sino también como sociedad, cómo podemos actuar desde la educación a nuestros hijos, a nuestros seres queridos en casa, para crear una conciencia de que no debemos violentar a una mujer, que no debemos violentar a nadie simplemente, pero en este caso estamos hablando de violencia de género. La pregunta que hacía mi querida Paulina Silva es, ok, no están haciendo nada las autoridades. Ese es el resumen que llevamos hasta ahorita. ¿Qué tenemos que hacer nosotros desde casa? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? ¿Qué tenemos que hacer como organizaciones que defendemos a las mujeres? Y esa es la pregunta sobre la mesa. Y la otra, ¿se han reunido con autoridades? Preguntaba Claudia Sheinbaum, pero yo les pregunto, ¿se han reunido o pretenden reunirse con Andrés Manuel López Obrador, que llega ya al poder en unos días, y con los gobiernos de los estados? Claudia. Gracias. Pues para nosotros tendría que haber en los próximos gobiernos a cualquier nivel una transversalización de cuestiones de igualdad con perspectiva de género, que no solo apuntaran a la erradicación de la violencia per se, sino también al fortalecimiento económico, educativo, de acceso a la justicia de las mujeres, ¿no? En Proyecto Vive, pues básicamente lo que les damos es una primera información y lo que se van a encontrar es a más mujeres interesadas en temas de erradicación de la violencia, a mujeres que la han sufrido o que han salido de ella. Entonces, si quieren darse una vuelta por nuestras redes sociales, es Proyecto Vive MX, o nos pueden mandar un WhatsApp, una llamada perdida, nosotros les regresamos la llamada. Estamos en el 5573719141, se los repito, 5573719141. Y nosotras estamos en muchos estados, pero también nos encontramos de manera virtual, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Y pues la idea esta es, para nosotras, en realidad sí nos pretendemos reunir con autoridades. Antes, cuando terminaron las campañas, muchas mujeres de Vive, en las aulas se discutía, bueno, otra vez somos las ausentes en las campañas, otra vez nadie está hablando sobre erradicación de violencia, nadie está hablando de quiénes van a cuidar a nuestros hijos, a nuestras personas que están a nuestro cargo, ¿no? Todo tiene que ser como con bolsas rosas y ya saben, que todo quede bonito y rosa. Y también creemos que la visibilización de la violencia no tiene que ser en las personas funcionarias públicas cada 25 y que se vistan de naranja, porque más allá de eso necesitamos hacer realmente políticas públicas, programas, proyectos, donde sea igualitario el reparto del gasto público también, ¿no? Hace unos años el CIDE sacó un estudio donde se demostraba que de cada 10 pesos que se invertía en el gasto público para erradicar la pobreza, solamente 3 llegaban a las mujeres y 7 llegaban a los hombres. Empezando por ahí. Bien. Mario, ¿qué hay que agregar? ¿Qué estamos haciendo desde la sociedad civil? Desde la sociedad civil nos reunimos, por ejemplo, el día de ayer, 21 de noviembre, para crear una comunidad de conocimiento e información en materia de abuso sexual infantil. Reunimos a todos los generadores de información, desde el INEGI, Secretaría de Salud, PGR, Policía Federal, a las ONGs con mayor trayectoria en el tema, y vamos a seguir nosotros marcando la pauta. Nos decían, ¿qué caso tiene reunirse a finales de una administración federal? Y la respuesta es muy sencilla, precisamente por eso, porque arranca un nuevo gobierno federal, 9 gobiernos estatales, cambios en 28 entidades en congresos y alcaldías, y queríamos llegar, y llegaremos el 1 de diciembre, con una agenda común consensuada por todos. Es decir, esto no, sobre todo en el caso de la niñez y la violencia en contra de la infancia, pues esto no es sexenal ni trianual. Y tenemos que marcar nosotros, creo yo, la pauta. Nosotros desde el IRLI Institute agrupamos este esfuerzo nuestro en un proyecto que se llama Alumbra, que es una luz contra el abuso sexual infantil. Y nos pueden seguir en redes con ese nombre, alumbramx.org. Ahí está disponible el diagnóstico que acabo de dar con una lista de materiales
realmente muy valiosos para todos aquellos que tengan interés en seguirlo. Y sí, también estuvimos ya la presencia de autoridades de transición. Estuvo con nosotros algunas 2 o 3 personas designadas por el nuevo gobierno, incluyendo la que sería la responsable del DIF en la Ciudad de México. Entonces, hemos encontrado receptividad y obviamente pues estaremos ahí presentes para acompañarlos, porque en realidad no necesariamente tienen por qué estar enterados, y creo que una función nuestra es estar ahí al lado, sí presionando, sí demandando, pero también en el entendido de que no todo el mundo tiene el conocimiento técnico, del cual, por ejemplo, ellas dos son una clara muestra de la experiencia con la que se debe acompañar cualquier gobierno de cualquier partido político. Sayuri, tus conclusiones. Bueno, nosotras estamos convocando para este domingo 25 a todas las mujeres, familiares de las mujeres, organizaciones de mujeres, colectivas, a que se manifiesten, ¿no? Va a haber alrededor de la 1:30, 2 de la tarde, en cada uno de los estados estamos convocando a que se haga una clausura simbólica de las procuradurías, de los tribunales, de los institutos de las mujeres, de todas aquellas instituciones que tienen la responsabilidad de atender y erradicar la violencia para las mujeres, con que podamos llevar las cruces rosas y los zapatos rojos. En particular en la Ciudad de México nos vamos a reunir en el Monumento a la Madre y vamos a partir de ahí al hemiciclo a Juárez. Convocamos efectivamente a que dentro de no solamente las organizaciones de la sociedad civil se movilicen, sino que nosotras también empecemos o continuemos denunciando. Sabemos que es difícil, pero creemos importante que cuando denunciamos busquemos también una red de apoyo, porque una vez que se denuncia también hay que afrontar un proceso difícil y complejo. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio cuenta con una página de Facebook, se le puede buscar ahí como OCNF u Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio en la página web. Y bueno, nosotras igualmente convocamos a las autoridades que van a entrar este próximo diciembre ya en funciones, a que puedan atender estos asuntos. Hemos tenido reuniones tanto con Gloria Sánchez Cordero como con Claudia Sheinbaum. Se han mostrado abiertas y comprometidas, y bueno, tenemos grandes expectativas de que también ese problema lo puedan atender desde una perspectiva distinta y más comprometida. Pues a todos ustedes muchas gracias por su colaboración. Los esperamos el próximo año, que esperemos que haya resultados, que esperemos que las cifras no sean tan negras y que haya denuncia y que hayan disminuido las denuncias también. Así es. Sí, Pues, gracias Claudia. Gracias Patricia, Gracias. Nos vamos a un corte, no se vaya, seguimos en Punto y Coma. Y también mi compañera Paulina Silva, buenos días. Buenos días, querida Lore, y también a ustedes que nos están viendo desde su casa, desde su computadora, televisión, su celular, incluso también. Gracias por acompañarnos. Pero y sí, como que, híjole, dices, bueno, yo quiero esta tele, quería esto y no sé qué, ¿y por qué no? Mire, en los últimos tiempos se ha comprobado que la cannabis puede ayudar en el tratamiento de algunas enfermedades, y hoy justamente aquí en Punto y Coma hablaremos sobre los pros y también los contras, los mitos, las realidades, también las necesidades. A mí me gusta en las mañanas despertar y que, como dice la canción, que entra el sol por la ventana. Me encanta despertar con eso y me pone muy de buenas. El 96% de las parejas no son felices o están, pues porque no tienen otra opción, porque no encontraron al amor de su vida, que además de que ya nos dieron su opinión, que nos justificaran por qué México debería de aprobar esta iniciativa, es decir, los legisladores. Paulina Silva está disponible, que te escriban tu Twitter. @Pau_Silva. Oye, ¿Se puede volver a conectar con la pareja? bravo, es así. Pues como le decimos ahora sí, hasta luego a mi querida Paulina Silva, a un extraordinario, antes que nada, extraordinario ser humano. Antes que nada, extraordinaria reportera, extraordinaria conductora. Y la verdad es que el haber pues estado aquí junto a ella, a mí me ha dado mucho como ser humano, me ha hecho crecer. Pau, sé que tienes nuevos derroteros, que estás feliz de irte a un proyecto nuevo. Dinos. Pati, pues primero muchas gracias. Creo que nos tocó el final de Punto y Coma, pero la verdad es que fue un gran compañerismo. Y también déjenme decirles que fue para mí un gran sueño. Estoy nerviosa y tengo sentimientos encontrados porque es un día muy feliz, pero también
déjenme decirles que yo cumplí mi sueño de trabajar en Grupo Imagen. Yo siempre quise trabajar en Grupo Imagen, ver mi nombre impreso todos los días en el periódico. Entonces yo vine aquí a cumplir sueños, a hacer lo que más me gusta hacer y dar todo en mi trabajo. Así es que hoy concluyo esta etapa aquí en Grupo Imagen, no sin antes agradecerle pues a todos mis jefes, ¿no? Desde empezando con el ingeniero Ignacio Anaya, también aquí con Montes de Oca, Fabiola Guarneros, que además ella me invitó a este programa a participar. También a mucha gente, a nuestro productor, todos los chicos de producción también, Carlos Tamés, Memo González, la verdad espero no olvidar ningún nombre, pero todos y cada uno, sí, todos y cada una de las personas que conocí aquí me llevo grandes recuerdos y grandes enseñanzas también, y pues bueno, así es esto, ¿no? Son ciclos y de alguna u otra forma seguiremos informando acerca de la Ciudad de México, siempre con todo el corazón, y sobre todo usted, muchas gracias por acompañarnos en Punto y Coma aquí en Excelsior Televisión, y pues lo invito a que siga pues en esta empresa que está muy comprometida con entregarle a usted la información de la ciudad, del país y también del mundo. Pues gracias, querida Paulina, déjame darte un abrazo, un beso. Querida Pati. Que Dios siga llenando de luz y bendiciones tu camino, porque lo que viene conviene y es...